Existen cientos de tratamientos, de trucos, de cirugías y de procesos que prometen hacerte más atractivo, pero rara vez escuchamos hablar de un tipo de alimentación que nos va a hacer más atractivos y además ayudarnos a alcanzar nuestro potencial genético. Este video te trae exactamente eso, la dieta en detalle que a lo largo de la historia se ha considerado como más efectiva para potenciar nuestra belleza y nuestra simetría, incluso en diferentes culturas. A principios del siglo pasado, el Dr. Price viajó por las partes más aisladas del planeta estudiando las dietas de las tribus y los grupos étnicos que no habían sido modificadas por el mundo industrializado. Su objetivo tiene que ver con la salud bucal y de los dientes, y terminó demostrando, como seguramente viste en mi video más popular, que las alteraciones de la belleza y de la simetría no son necesariamente genéticas heredadas de nuestros padres, sino que son adquiridas también por malos hábitos. Este doctor estudió a personas en Sudamérica, en Polinesia, tribus africanas, aborígenes australianos e incluso maoríes de Nueva Zelanda. Y obviamente a medida que estudiaba a distintas etnias, progresivamente reconoció los denominadores comunes, las cosas que tienen en común la dieta que hacía algunos pueblos más atractivos que otros. Por ejemplo, estas dietas tenían 4 veces más vitaminas hidrosolubles, como las vitaminas del grupo B y C, que la dieta moderna occidental, y en algunos casos hasta 10 veces más vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la D, la E y la K, que ya vas a ver por qué son absolutamente claves. Estos nutrientes son importantes por funciones a las que no le damos importancia, pero que afectan a nuestro cuerpo y a nuestra belleza de una manera radical. Para no hacerte perder un segundo, si no te importa nada del por qué, te voy a decir cómo es la dieta primero. La dieta tiene 11 principios o características importantes. Obviamente hay pequeñas variaciones porque son pueblos con hábitats muy diferentes entre sí, pero los principios se cumplen en la mayoría de los casos y son estos. La dieta de estas personas que alcanzaban su potencial genético en belleza y en simetría no tiene obviamente alimentos refinados o comidas desnaturalizadas como azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa, enlatados, pasteurizado, grasas hidrogenadas, polvos de proteínas, vitaminas sintéticas agregadas para fortalecer algo, y ni hablar de colorantes o aditivos artificiales. Muchos de estos para vos, si ves mi canal hace tiempo, si te interesa la salud, incluso si no haces mucho, son cosas obvias como no comer azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa, mientras que otras como el consumo de alimentos no pasteurizados no lo son. La pasteurización es un proceso de calentado rápido a temperaturas de unos 80 grados aproximadamente para reducir el desarrollo de bacterias en el alimento. Es algo genial desde el punto de vista bromatológico, pero obviamente no es tan bueno desde el punto de vista de la flora bacteriana de tu cuerpo. Por estandarización, en muchos países la leche y otros alimentos deben ser pasteurizados. No puedo recomendarte que consumas alimentos no pasteurizados, pero es importante que sepas qué hacían estos pueblos para cuidar su flora bacteriana, porque este tipo de alimentos y las conservas son la razón por la que no necesitaban tomar probióticos para cuidar su flora. Todas las culturas de las que tenemos registro que no habían sido forzadas por razones de hábitat, climáticas o filosóficas, básicamente sin modificaciones externas, consumen algún tipo de animal. No importa si hablamos de carnes de animales de pastura, de caza, de pescados y mariscos, de insectos o productos animales como huevos y lácteos. En todos los casos, si el animal no era venenoso, se consumía completo, consumiendo músculos, órganos, usando la grasa para cocinar, los huesos para hacer caldos y en muchos casos se consumía la médula ósea del hueso también. Además, la parte preferida culturalmente por muchos de estos grupos étnicos eran las vísceras, que se priorizaban, órganos como el corazón o el hígado del animal. Obviamente para muchas de estas tribus consumirlo completo también estaba relacionado con respetar el hecho de que ese animal murió para alimentarlos. Como te mencionaba antes, estas dietas eran hasta 10 veces más ricas en algunos nutrientes como las vitaminas liposolubles como K2 y D3. Por una mala dieta e hiperexplotación del suelo, hoy nos vemos obligados a suplementar muchas veces con algunos nutrientes como la vitamina D o el magnesio, porque el porcentaje de personas en déficit de estas sustancias es ridículamente elevado. Y no te preocupes que en breve te voy a explicar cómo se lleva todo esto a la práctica. Además, estas culturas cocinaban gran parte del animal, pero siempre tenían algunas partes que comían crudas, como sucede muchas veces con los testículos. Sí, como escuchaste, testículos crudos. Culturas más primitivas y con dietas menos industrializadas siempre comían alimentos muy ricos en enzimas y en diversidad bacteriana, vegetales fermentados, productos lácteos sin pasteurizar como te contaba antes, y algún tipo de fermentación de productos animales también. Esto sucede obviamente porque la fermentación no deja de ser un método de preservación de algunos alimentos. Y todas estas culturas diferentes hacían uso libre de distintos tipos de sales no refinadas. Sin embargo, existía una prevalencia extremadamente baja de hipertensión y de problemas cardiovasculares, incluso entre los grupos de personas más longevos de estas culturas. Además, estas dietas tradicionales comían cantidades similares de omega 3 y omega 6 que hoy cada vez más sabemos que son necesarias para mantener un equilibrio en nuestro organismo y no llevar una tendencia inflamatoria en nuestro cuerpo. La dieta moderna occidental en comparación tiene de 12 a 25 veces más omega 6 que omega 3.
Esto por supuesto te hace más proclive a inflamarte y a todas las consecuencias negativas que derivan de la inflamación, desde dolor hasta envejecimiento prematuro. Todas estas dietas además tenían en común el cuidado de las futuras generaciones y su salud, dándole prioridad a las mujeres embarazadas o por concebir y a los niños en desarrollo. Básicamente le iban a dar los alimentos más ricos en nutrientes a las personas que más los necesitaban para mantener a la tribu sana a futuro. Muchas de estas culturas hacían con los huesos del animal lo que vos hoy conocés como caldo de huesos, y a su vez consumían partes del animal mucho más duras de masticar, dando como consecuencia cambios faciales, cambios de desarrollo de los huesos de la cara, sobre todo de mandíbula, de maxilares superiores y de cigomáticos, y por supuesto a su vez consumiendo más cantidad de colágeno, por ende manteniendo una piel más sana. Y se consumían semillas, granos y frutos secos, pero siempre hidratados antes, brotados o fermentados. Esto sucede para inhibir lo que vos hoy conocés coloquialmente como antinutrientes, como el ácido fítico, que son sustancias que arrastran, por ejemplo, minerales e impiden su absorción. Y el último principio tiene que ver con las grasas. Primero, consumen mucha más grasa que vos y que yo. Mínimo un 30% de las calorías totales provienen de las grasas y en algunos casos excepcionales como los inuit han llegado al 80% de las calorías provenientes de las grasas. Existe un balance muy importante entre las grasas saturadas y las grasas monoinsaturadas. Y solo el 4% de las calorías provenían de grasas poliinsaturadas. Esto te lo aclaro porque si nos excedemos en grasas poliinsaturadas es mucho más fácil consumir altas cantidades de omega 6 que de omega 3. Y de otra manera terminamos necesitando la suplementación con omega 3. Compara este consumo de grasa con el recomendado hoy en día por las instituciones. Las recomendaciones dietéticas que hoy hacen organismos como la USDA, que no necesariamente son lo mejor, son de 45 a 65% de calorías de los carbohidratos, de 25 a 35% de las grasas y solamente de 10 a 35% de las calorías provenientes de proteínas. Estas recomendaciones en primer lugar son muy ambiguas y en segundo lugar dan mucho lugar a los hidratos de carbono facilitando el aumento de peso. Y con respecto al alcohol, estas comunidades consumían vino y cerveza no pasteurizados en moderadas cantidades, aunque desconozco si esto es viable de llevar a cabo fuera de una comunidad productora porque la pasteurización es un requerimiento regulatorio en muchos sitios. Y por otro lado, para evitar el ingreso de toxinas a tu cuerpo, yo te recomiendo particularmente que cocines en ollas o sartenes de acero, de hierro fundido, de vidrio si va al horno o de algún esmalte de alta calidad como los de cerámica que son cada vez más comunes. Estos son los principios dietarios básicos, pero ¿qué puede hacer esto por tu belleza? Esta dieta es similar a lo que vos hoy y yo conocemos como dieta paleo, pero tiene modificaciones importantes que tienen que ver con la evolución del ser humano y con la adaptación que sucedió en los últimos 12.000 años. Pero la pregunta real es ¿por qué esta dieta nos hace más atractivos, sobre todo si la llevamos a cabo en nuestros años de desarrollo desde la gestación? ¿Por qué esto funciona y otras cosas no? ¿O por qué simplemente otras cosas tienen menos resultados? Hay muchas razones, pero vamos por partes. El primer punto obvio es que al no tener alimentos industrializados no estás consumiendo los disruptores hormonales que hoy ingresan a nuestro cuerpo y actúan en partes por billón. O sea que necesitamos muy poco para que nos arruine el balance hormonal. No estás consumiendo pesticidas como el glifosato u órganos fosforados que se usan en los cultivos, que quizás no te dañan a vos, pero dañan a tu microbiota y generan permeabilidad intestinal. Y por supuesto que no estás generando los problemas metabólicos de meter en el cuerpo un exceso ridículo de azúcares o de hidratos de carbono, y ni hablar de las consecuencias a largo plazo que desconocemos de los plásticos. Lo importante acá es que no hace falta que le agregues azúcar a las cosas para tener una mala alimentación. Esta composición de macronutrientes donde consumimos más hidratos de carbono de los que deberíamos y menos proteínas y menos grasa de la que deberíamos, cambia nuestra composición corporal, nos hace tener menos músculo, peor balance hormonal y además más grasa corporal. El segundo elemento obvio es que esta dieta, al ser rica en alimentos de alto valor nutricional y rica en grasas, es rica en vitaminas liposolubles como la vitamina A, D3, E y K2 que te mencionaba antes. ¿Pero qué tiene que ver con la belleza esto? Estas vitaminas actúan como catalizadores para la absorción de minerales y para el uso de proteínas que consumimos. En su época, Dr. Price hablaba de un nutriente que encontrábamos en hígado, en mariscos y en manteca de vacas que consumían pastura de crecimiento rápido, al que llamaba factor X, pero que hoy sabemos que es la vitamina K2. Y acá es donde se pone interesante. En ratas, porque esto que te voy a contar obviamente no podemos hacerlo en humanos, de hecho tampoco deberíamos hacerlo en ratas, se demostró que un déficit de vitamina K2 durante el embarazo llevaba a cambios en el desarrollo de la cara, a alteraciones del crecimiento de la cara. Durante el desarrollo, proteínas dependientes de esa vitamina, de la vitamina K2, se concentran en el cartílago nasal para permitir el correcto desarrollo de los huesos de la cara hacia anterior y hacia los costados, no hacia abajo. Esto puede agravar aún más si el feto no recibe las cantidades correctas de vitamina K2 en las semanas 6 a 9 del embarazo, porque el cartílago se calcifica antes, generando algo llamado displasia maxilonasal o subdesarrollo del maxilar.
Este es un elemento crucial en nuestra belleza y nuestra simetría facial porque el maxilar superior es la clave en cara para determinar la posición de todos los demás huesos, desde mandíbula hasta los huesos propios de la nariz y los cigomáticos que forman tus pómulos. Y tanto vitamina A como D3 y K2 son importantes porque muchas veces la razón central para esperar 2 años entre gestaciones que seguramente escuchaste tiene que ver con que la madre pueda recuperar las reservas de nutrientes y evitar los déficits nutricionales que suceden mientras se amamanta si se está embarazada a la vez. En líneas generales podemos decir que a más déficit de vitamina K2, peor desarrollo facial. ¿Y qué sucede con la vitamina A? Normalmente asociamos la vitamina A con la visión, pero un muy pequeño porcentaje de la vitamina A se usa para tu visión. No te preocupes que en breve vas a tener un video sobre la vista y sobre qué cosas realmente la mejoran y evitan cuadros como la miopía. La función más importante de la vitamina A realmente tiene que ver con mantener tus epitelios sanos, como tu piel o tu mucosa digestiva. Por ende, por un lado, la vitamina A y sus valores van a afectar a la salud de tu piel, ya vas a ver cómo, pero además la vitamina A es necesaria para la expresión fenotípica normal. ¿Qué significa esto en palabras simples? Tu cuerpo tiene ADN. Parte de ese ADN determina tu salud y parte de ese ADN determina cómo te vas a ver, tus características observables, tu nariz, tu barba, tu espalda. A eso le llamamos fenotipo. Si me falta vitamina A, arruino la expresión de ese fenotipo y voy a verme peor de lo que mi ADN hubiera podido generar en condiciones óptimas. Por ende, necesito buenos valores de vitamina A. Y una salvedad muy importante es que, como sucede con las proteínas, no todas las fuentes de un nutriente son igual de buenas. Quizás estás pensando en fuentes de vitamina A como la zanahoria, pero muchas fuentes vegetales en realidad traen mucho beta-caroteno, que cumple un rol interesante para el color de la piel y la belleza, pero nuestro cuerpo no es muy hábil en transformar ese beta-caroteno en vitamina A en intestino delgado. Es infinitamente más fácil consumir directamente fuentes de vitamina A, que suelen ser alimentos más ricos en grasas. Y la vitamina D es más conocida y sus consecuencias son más obvias, pero la mayoría de nosotros no va a tener tan poca vitamina D que tengamos raquitismo o enfermedades. Simplemente vamos a tener cantidades insuficientes o subóptimas para el desarrollo de los huesos de todo nuestro cuerpo, incluida la cara, haciéndonos menos simétricos y haciendo nuestros huesos menos densos. Pensarlo de esta manera: a mejores son mis valores de vitamina D, mejor puedo movilizar el calcio y depositarlo donde corresponde, permitiendo la remodelación no solamente de los huesos de la cara, sino de todos los huesos del cuerpo. Para nuestro correcto desarrollo necesitamos las 3 vitaminas, no una sola. Y la vitamina E, por último, no va a afectar tanto al desarrollo de tu simetría, pero va a afectar a tu belleza funcionando como antioxidante, evitando que tus tejidos envejezcan de manera acelerada. Con esta dieta vas a producir mejores huesos, mejores dientes, mejor pelo y mejores uñas. La remodelación ósea tarda mucho tiempo cuando somos adultos, años, pero existe. Y esto es importante porque la aparición de las enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica suceden cuando ya somos adultos, cuando nuestra estructura ósea teóricamente terminó de desarrollarse. Podemos mejorar siempre. Por otro lado, cuando alguien te dice que consumas animales de pastura, no te lo menciona simplemente porque es una opción más saludable que la del animal de feedlot. Las vacas, por ejemplo, extraen su vitamina A del pasto que consumen. Si no hay pasto, no hay vitamina A. De hecho, en climas fríos a las vacas muchas veces se las suplementa con vitamina A durante el invierno. El heno, por ejemplo, tiene algo de vitamina A, pero se pierde rápidamente cuando se almacena. Si la vaca no es de pastura, va a tener poca cantidad de vitamina A, de la misma manera que una planta, una tierra pobre y hiperexplotada, va a tener muchos menos nutrientes como el magnesio. Podemos comer el mismo alimento, pero que tenga valores nutricionales completamente diferentes. De hecho, si el animal no se cría al sol, los niveles de vitamina D van a ser menores, y si una vaca tiene una mala dieta, va a producir menos vitamina K2 en el rumen, que es donde fermenta la fibra ingerida. Por otro lado, tenemos la importancia obvia del equilibrio de las hormonas sexuales. Si ves este canal a menudo, seguramente sepas que las hormonas sexuales son cruciales para mucho más que el sexo. Son cruciales para muchas de las características que nos hacen hombres y mujeres. Dentro de las hormonas sexuales, las dos más importantes para nuestro aspecto físico son la testosterona y los estrógenos, tanto en hombre como en mujer, y en menor medida la DHT y la progesterona. Pero ¿qué impacto tiene esta dieta en las hormonas sexuales y por qué puede aumentar nuestro atractivo a través de las hormonas sexuales? Nuestro cuerpo tiene muchas maneras de expresar nuestro nivel de salud para atraer a potenciales parejas. De hecho, existe toda una teoría sobre el olor que emanamos y cómo nuestras parejas se pueden sentir atraídas por ese olor de acuerdo a nuestra compatibilidad inmunológica por algo llamado HLA o antígeno leucocitario humano.
teóricamente nos atrae gente con olores que tengan alta compatibilidad inmunológica con nosotros. Queremos una cría con mejor sistema inmune. Pero una de las formas más importantes de generar esa atracción es a través de las hormonas sexuales y sus efectos en el desarrollo de características sexuales secundarias o dismorfismos sexuales tanto del cuerpo como de la cara. Los dismorfismos sexuales son las características que hacen al hombre más masculino y a la mujer más femenina. Para el hombre, uno de los aspectos más importantes a nivel biológico, no cultural, es el ratio de ancho de hombros a cintura, que nos habla de masa muscular, de porcentaje de grasa, de nivel de actividad física y de no haber tenido grandes problemas de salud en su desarrollo, y que por supuesto, por lo que te menciono, está influenciado por hormonas sexuales como la testosterona y los estrógenos. Altas cantidades de estrógenos van a generar acumulación de grasa en muslos y caderas afectando a este ratio, y altas cantidades de testosterona que permiten un buen desarrollo de masa muscular van a favorecer este ratio. Y por supuesto que hay otros caracteres secundarios que también son dependientes en el hombre de la testosterona y la DHT, como el desarrollo de la mandíbula, de la barba, de las cejas o del cabello. Todos estos elementos pueden ser modificados por buenos valores de testosterona y DHT en nuestro desarrollo, básicamente. Y de más está decir que las características del cuerpo se pueden modificar siempre, en cualquier momento de la vida, y que mejorar este ratio va a mejorar tu atractivo por sentido común, porque implica, siempre dentro de los límites razonables, más músculo y menos porcentaje de grasa, y además una mejor función metabólica. De hecho, como te mencionaba en otro video, los porcentajes de grasa más atractivos para el hombre en estudios van de 8 a 17%, siendo 12% el más elegido por mujeres en estudios. Pero ¿qué hay de la cara? Y no te preocupes que ahora vamos a ver cómo las hormonas sexuales afectan a tu atractivo si sos mujer también. En el desarrollo de la cara, su simetría y su atractivo influyen muchos factores. El primero es evitar los déficits nutricionales, como te mencionaba antes, sobre todo de las vitaminas liposolubles, particularmente A, D y K, que controlan el desarrollo de nuestros huesos. En segundo lugar, los alimentos que consumimos. De hecho, uno de los factores de los que siempre se habla es de cómo comer alimentos duros aumenta el desarrollo de la mandíbula. De hecho, existe una relación entre cuán largo es nuestro ramo, la parte vertical de la mandíbula, y la fuerza que puede ejercer esa mandíbula. A más fuerza de mordida, mayor desarrollo vertical. Pero pensar que la dureza de los alimentos que consumimos es el único factor que determina el tamaño de nuestra mandíbula es una sobresimplificación. De hecho, mandíbulas igual de fuertes en hombres y mujeres tienen diferencias de tamaño igual por cuestiones de dimorfismo y de valores de testosterona. De hecho, esto sucede porque la testosterona, como te contaba antes, influye en el tamaño de tu mandíbula. De hecho, bajos niveles de testosterona durante tu desarrollo te llevan a tener una menor altura, a lo que se corrige fácilmente si se encuentra en el momento correcto, pero bajos niveles de testosterona también afectan al largo de tu mandíbula y a la altura del ramo, dándole un ángulo más recto y definido en el desarrollo si tenés un buen valor de testosterona. Y la parte buena es que en muy pequeña medida la remodelación de los huesos de la cara sucede durante toda la vida, con lo cual siempre podemos mejorar de manera marginal esta situación si compensamos malos valores de testosterona, déficits nutricionales y si sobre todo corregimos los hábitos que nos llevaron a ese subdesarrollo en primer lugar, como una respiración bucal, mala oclusión, una alimentación demasiado blanda y muchos consejos más del video que te dejo en la descripción. Y por último, dentro de nuestra estructura facial, la oclusión correcta de los dientes también afecta al atractivo porque modifica algo llamado esquema de Brody. Como te contaba en el video anterior sobre belleza, tu oclusión dental afecta a la posición del cráneo por completo. Y tu respiración nasal también lo hace. Mientras mejores hábitos incorporamos durante el desarrollo, más fácil es disminuir nuestras asimetrías, aunque está perfecto que las tengamos y no debemos bajo ningún concepto obsesionarnos con ellas, simplemente tratar de mejorar nuestra salud. Y en la mujer, las hormonas sexuales no solamente impactan en la belleza por todas las causas que te mencioné recién. Por un lado, los niveles de testosterona importan porque van a afectar a tu masa muscular y a tu porcentaje de grasa. Pero tenemos otro problema, que es el del balance de estrógenos, algo que esta dieta definitivamente puede ayudarte a resolver. Los estrógenos, particularmente el estradiol, son las hormonas sexuales femeninas por excelencia, pero existen diferentes tipos de estrógeno con diferentes consecuencias para tu organismo. La acumulación de formas de estrógeno proliferativas, que en líneas generales son perjudiciales para nuestra salud y que se van acumulando porque nuestro hígado y nuestro cuerpo no llegaron a metabolizarlas a tiempo, son algo cada vez más común por la acumulación de disruptores hormonales que pueden llegar a tu cuerpo en productos de belleza, en alimentos, en packaging de productos plásticos y muchas formas más. Esta acumulación de estrógeno lleva a una acumulación de grasa en caderas y muslos, típica de la mujer, pero exagerada cuando tenemos esta disrupción hormonal, algo que afecta a tu ratio de cintura y cadera y que es bastante importante para el atractivo de la mujer a través de todas las culturas.
Por otro lado, la pérdida de formas de estrógeno metiladas, que son las positivas para nuestro organismo, llevan a más riesgo de enfermedades, a menos desarrollo de algunos tejidos y caracteres sexuales femeninos secundarios, y a lo largo del tiempo, cuando caen estas hormonas, a más sequedad en la piel y en las mucosas, y a más laxitud en los tejidos. Este tipo de dietas evitan la disrupción hormonal de dos maneras. En primer lugar, al evitar productos industrializados no hay disruptores hormonales. Y en segundo lugar, el alto consumo de grasa facilita la producción de hormonas sexuales tanto masculinas como femeninas, sobre todo si se combinan con un estilo de vida que facilite su buena producción. Tenés mucho más sobre producción de estas hormonas en la descripción en videos sobre testosterona y sobre hormonas sexuales femeninas. Y lo más interesante es que este equilibrio de hormonas sexuales no solamente nos hace más atractivos, sino que nos hace más fértiles. Y lo bueno es que este tipo de alimentación no solamente tiene bases que recomienda que sigas, sino que también nos explica qué cosas no debemos hacer de acuerdo a esos principios. No necesitamos estar de acuerdo con todos, pero te los menciono para que si querés llevar a cabo esta dieta sepas qué evitar. Evita los aceites vegetales en la cocción y por supuesto que evita los aceites hidrogenados. De hecho, la recomendación de este tipo de dietas es que se cocine con grasas saturadas como grasa, manteca, ghee, aceite de coco, de palma, y que los aceites como el aceite de oliva se usen crudos para condimentar. No te recomienda que seas vegano ni vegetariano, dado que muchas partes del animal proveen la mayor biodisponibilidad de nutrientes esenciales, como el hígado por ejemplo, y no recomienda el consumo de polvos ricos en proteínas, dado que muchas veces contienen proteínas que dañan tu mucosa intestinal. Esto es complejo porque la mayoría de las personas que consumen dietas altas en proteínas necesitan usar este tipo de polvos para llegar a los valores de proteína diario deseados. Te recomienda que evites los productos animales industrializados como la carne de feedlot o el pescado de piscifactoría. No te recomienda beber agua con flúor, la mayoría de las veces el agua comercial ya contiene algo de flúor. Y obviamente recomienda evitar alimentos genéticamente modificados, todo tipo de endulzantes y sustancias utilizadas para resaltar el sabor y el color, y recomienda específicamente no usar alimentos o productos que contengan aluminio o mercurio. El mercurio lo encontramos en algunos pescados de mayor tamaño y el aluminio lo encontramos en sales comerciales, en polvo para hornear, en antiácidos y en desodorantes. Este tipo de alimentación rica en grasas saturadas paradojalmente ha mostrado bajar la lipoproteína A, uno de los factores más importantes de riesgo cardiovascular, pero falta más evidencia para que le recomiende esto a alguien con riesgo cardiovascular elevado. Pero sí sabemos algo bastante extraño. Siempre nos hablaron mal de la grasa saturada y siempre se enseñó que la grasa saturada era la más peligrosa para generar enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, los estudios y autopsias hechas sobre placas, que normalmente se forman en las coronarias o en la aorta y las carótidas, mostraron que están hechas de grasas poliinsaturadas, las más proinflamatorias, no de grasas saturadas como pensábamos antes. Esto reescribe lo que pensamos sobre las grasas y claramente nos deja en evidencia que tenemos que reducir nuestro consumo de grasas poliinsaturadas, a menos que sean muy ricas en omega 3. Y realmente es una dieta que ha sido probada por el tiempo y le ha servido a generaciones de poblaciones muy saludables durante miles de años. No significa bajo ningún concepto que sea la dieta ideal, pero sí tiene una fusión entre los conceptos paleolíticos de la evolución humana y las adaptaciones positivas que hemos hecho en los últimos milenios. Y no es una mala idea seguir este tipo de alimentación por un tiempo, sobre todo si aún sos joven, y hacer tu propia prueba si te interesa mejorar un poco tu atractivo y tu salud.